Paraguay elimina el impuesto a los boletos aéreos para impulsar la conectividad y el turismo. Paraguay ha dado un paso estratégico para dinamizar su sector aéreo y turístico al eliminar el impuesto que gravaba los boletos de avión. La decisión, anunciada por la presidencia, apunta directamente a reducir los costos operativos de las aerolíneas y, en consecuencia, a abaratar los pasajes para los usuarios. En un país mediterráneo donde la conexión aérea es vital para el comercio, el turismo y la integración regional, la medida podría marcar un antes y un después en la accesibilidad del transporte. Hasta ahora, los pasajeros que volaban desde o hacia Paraguay debían asumir un recargo impositivo que encarecía significativamente los boletos, sobre todo en rutas internacionales. Si bien las autoridades no han detallado el porcentaje exacto del tributo eliminado, fuentes del sector señalan que se trataba de un impuesto indirecto que representaba una carga adicional frente a otros mercados de la región. Al suprimirlo, Paraguay se alinea con las estrategias de países que han entendido que la reducción de la presión fiscal sobre el transporte aéreo es una palanca eficaz para estimular la demanda y atraer inversiones. El impacto esperado es múltiple. En primer lugar, las tarifas más bajas deberían incentivar a un mayor número de paraguayos a viajar, tanto por turismo como por negocios. En segundo lugar, el abaratamiento de los vuelos puede convertir al país en un destino más competitivo para los visitantes extranjeros, especialmente aquellos provenientes de mercados vecinos como Brasil, Argentina y Bolivia, donde el turismo de compras y de naturaleza ya tiene un flujo consolidado. Además, la medida podría despertar el interés de aerolíneas low cost y de rutas que antes no resultaban rentables, ampliando la oferta de destinos y frecuencias. La conectividad aérea ha sido históricamente un desafío para Paraguay. Su ubicación geográfica, sin salida al mar, y un mercado interno relativamente pequeño, han limitado la competencia entre líneas aéreas. La eliminación del impuesto se suma a otros esfuerzos recientes, como la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y la apertura de nuevas rutas regionales. Expertos en aviación consultados coinciden en que la combinación de infraestructura renovada y un entorno fiscal más favorable puede transformar a Asunción en un pequeño hub regional, especialmente para las conexiones entre el Cono Sur y destinos del norte de Sudamérica o el Caribe. Desde la perspectiva de la industria aérea, la supresión de gravámenes reduce uno de los principales componentes del costo final del boleto. Las aerolíneas podrán ajustar sus tarifas sin sacrificar márgenes o, alternativamente, reinvertir ese ahorro en mejorar frecuencias y servicios. Para un país que aspira a diversificar su economía más allá de la agroexportación y la energía hidroeléctrica, un transporte aéreo más dinámico puede ser el catalizador de sectores como el turismo de reuniones, la logística y los servicios empresariales. No obstante, el éxito de la medida dependerá de su implementación efectiva y de la ausencia de nuevos cargos que la reemplacen. También será necesario un acompañamiento con políticas de promoción turística y simplificación de visados para maximizar el ingreso de viajeros. Paraguay se une así a una tendencia regional, impulsada por países como Colombia o Chile, de entender la aviación no